Mientras el Kremlin sigue impulsando la narrativa de que el colapso de Ucrania es inevitable, la realidad en el campo de batalla cuenta una historia muy diferente. Rusia no está avanzando a toda velocidad por Ucrania. Está sufriendo por cada centímetro de territorio que gana. Al ritmo actual de avance, Rusia necesitaría sacrificar a 1,5 millones de sus soldados para tomar Donetsk y necesitaría 183 años para ocupar toda Ucrania. Olvídalo, Putin. Tal vez debas construir una cámara criogénica para vivir lo suficiente y ver la victoria rusa que dices inevitable. Primero, vamos a Donetsk. Donetsk, muy codiciada por Putin, está en el centro de los combates desde que el líder ruso invadió Ucrania. Ahora, Putin está actuando como si el año 2026 fuera el año en que caería Donetsk. Su ofensiva de primavera se centra en el cinturón de ciudades fortaleza que se interponen en el camino de Rusia hacia la toma del Oblast de Donetsk. Rusia está tan confiada en su victoria inevitable que ha emitido una orden para que Ucrania retire todas sus tropas del Donbass, del cual Donetsk es parte, antes de que termine mayo. Si solo vieras lo que Rusia intenta, podrías creer la narrativa de Putin sobre la inminente caída de Donetsk. Pero tras la fanfarronería, hay un secreto oscuro. Donetsk está tan lejos de caer que le costará a Rusia todo un ejército, o incluso varios, solo para tomar la región. En la reunión del Consejo de Seguridad del 20 de abril, Andriy Melnik, representante permanente de Ucrania ante la ONU, reveló la verdad que Putin intenta ocultar en Donetsk. Mientras Putin pide que Ucrania se retire y ceda, está perdiendo soldados a un ritmo asombroso, y tendrá que perder muchos más antes de capturar Donetsk por la fuerza. Según esta lógica de guerra, para tomar toda la región de Donetsk, Putin tendría que enviar al menos 1,5 millones más de soldados a la muerte, dijo Melnik al Consejo. Agregó que es ridículo que Rusia pida a Ucrania retirarse de Donetsk, pues Ucrania aún controla unos 6,000 kilómetros cuadrados en esa región. Esos 6,000 kilómetros cuadrados albergan a cientos de miles de civiles ucranianos, y cualquier llamado para que Ucrania ceda equivaldría a entregar a estas personas inocentes a un régimen ruso bárbaro que quiere destruir todo lo que Ucrania aprecia. Las cifras son impactantes, pero ¿cuadran las cuentas? Según Melnik, sí cuadran, y 1,5 millones podría ser incluso una subestimación para Rusia. Lo explicaremos pronto. Primero, usemos las cifras de Melnik. El representante de Ucrania ante la ONU obtuvo 1,5 millones con una ecuación simple. Quedan alrededor de 6,000 kilómetros cuadrados de Donetsk por ocupar para Rusia. En este momento, dice Melnik, Rusia está perdiendo soldados a una tasa de 254 por cada kilómetro cuadrado que captura. Multiplica 6,000 por 254 y obtienes 1,524,000 bajas. Si acaso, Melnik ha subestimado las pérdidas de Rusia en Donetsk. Unas 24,000 bajas adicionales no es algo que se deba tomar a la ligera, incluso si Rusia ha estado sacrificando alegremente más que esa cantidad de vidas rusas cada mes en Ucrania durante años. Pero aquí es donde la situación empeora para Putin. Aunque perder 254 soldados por kilómetro cuadrado ya es devastador, la cifra real en Donetsk podría ser mayor. Eso es según un informe del 15 de abril de RBC Ukraine, que citó al ministro de Defensa ucraniano, Mikhailo Fedorov. Estamos haciendo que cada metro de tierra ucraniana le cueste muchísimo al enemigo, afirmó Fedorov, y agregó, Rusia ahora está perdiendo 254 soldados por cada kilómetro cuadrado. En la región de Donetsk, el enemigo pierde en promedio 428 soldados por kilómetro cuadrado. ¿Notaste algo sobre esa cita? 254 soldados por cada kilómetro cuadrado es el promedio para toda Ucrania. En Donetsk, la cifra es mucho más alta. 428 están muriendo por cada kilómetro cuadrado ganado, y eso tiene un efecto drástico en las cifras que Melnik compartió con la ONU. Si Ucrania puede mantener ese ritmo de desgaste durante el tiempo que le tome a Putin capturar Donetsk, entonces la tasa de bajas rusas para tomar el Oblast no será de 1,5 millones, será de 2,568,000. Otro millón o más de cuerpos sumados, todos sacrificados por la visión de túnel de Putin en Donetsk. De alguna manera, lo que ya habría sido claramente una catástrofe para Rusia en Donetsk podría ser incluso peor de lo que parece a simple vista. Los promedios regionales contradicen lo que Putin afirma sobre que Ucrania debe ceder Donetsk. Si necesitas un poco más de contexto para todo esto, incluso el mejor escenario aquí significa que Rusia más que duplicaría su tasa de bajas en la guerra de Ucrania hasta ahora. Entre el momento en que Putin lanzó su invasión a gran escala y el 22 de abril, Ucrania dice que Rusia ha perdido más de 1,320,000 soldados. Si Fyodorov tiene razón,
La tasa de baja rusa casi se triplicará cuando caiga Donetsk. Pensemos un momento en la duplicación de las bajas rusas. Eso significa que Rusia va a necesitar otros 4 años además de todas las muertes para tomar Donetsk. No necesariamente. Si solo vemos la duplicación de las bajas rusas, no consideramos que el avance de Rusia en Ucrania se ha desacelerado mucho en los últimos 4 años. Para empeorar, Ucrania genera una tasa de bajas por kilómetro cuadrado sin precedentes. Para demostrar eso, podemos ver lo que Rusia logró en 2025. Según la BBC Rusia, logró tomar 4.700 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2025. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Siersky, dice que Rusia perdió casi 420.000 soldados para lograr esos avances. Un cálculo simple indica que esto equivale a 89.3 bajas por kilómetro cuadrado. La tasa en Donetsk es entre 3 y 5 veces más alta que eso. Entonces, lo que vemos de esto es que en realidad no se trata de que Rusia se esté desacelerando por completo en Donetsk, al punto de que tomaría 4 años más capturar la región. Sí hay desaceleración y esto agrava el gran problema de Donetsk que ahora enfrenta Putin. Pero lo que realmente está sucediendo aquí es que Rusia está perdiendo más soldados por kilómetro cuadrado que en cualquier otro momento de la guerra. Si Rusia sigue avanzando en Donetsk, no parece que Putin se detenga. Si no obtiene la llamada solución diplomática que quiere, probablemente le tomará a Rusia hasta finales de 2027 y quizás hasta 2028 para finalmente derrocar el mayor objetivo de Putin, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, o IS-2. Así que no son exactamente 4 años. Son alrededor de 2 años más, al menos, 1.5 millones de bajas para tomar una parte de Ucrania, que es solo 1.300 kilómetros cuadrados, más grande que lo que Rusia tomó en todo 2025. No son precisamente buenos números para Putin. Lo que todos estos datos revelan es que Putin tiene un gran dilema con Donetsk en sus manos, y se está desesperando por resolverlo sin verse obligado a cumplir sus amenazas de tomar Donetsk por la fuerza. Estos números también reflejan la ambición de Putin de tomar el resto de Ucrania, algo a considerar. Pero antes de profundizar en todo eso, estás viendo The Military Show. Hay mucho más de esto, así que asegúrate de suscribirte si el canal te está aportando algo. Entonces Donetsk es un pequeño problema para Putin. La desesperación está empezando a notarse en el líder de Rusia. Por eso estamos viendo que las exigencias de que Ucrania ceda Donetsk y la región del Donbass se intensifican. Estas exigencias no son nada nuevo. Han sido parte de las demandas maximalistas de Putin para un tratado de paz desde que comenzaron las negociaciones, y también han sido el principal obstáculo que ha impedido que las negociaciones lleguen a buen puerto para que se declare la paz. Ahora las exigencias de Putin para que Ucrania salga de Donetsk tienen un tono más urgente y ansioso. Melnik explicó en su discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia solo controla el 20% de Donetsk, territorio que Putin exige como ultimátum para que Ucrania se rinda sin luchar. Esto es puro chantaje. El embajador de Ucrania ante la ONU comentó sobre el verdadero significado de la actual tasa de bajas de Rusia. Él señala la guerra de invierno entre la Unión Soviética y Finlandia, que tuvo lugar entre 1939 y 1940 como ejemplo. Esa guerra tuvo una tasa de bajas para la Unión Soviética 100 veces menor por kilómetro cuadrado ganado, pero aún así fue un fracaso, ya que solo obtuvo el 9% de Finlandia tras un tratado. Rusia exige un porcentaje mayor, aunque ha perdido más soldados que en Finlandia. Algo no cuadra. Putin busca que la presión rusa en Donetsk le beneficie en un acuerdo diplomático que, por falta de mejores términos, le dará mucho más de lo que su ineptitud estratégica logró en la batalla. Y hay una gran razón para esto. Putin sabe que si no logra presionar a Ucrania para que ceda Donetsk y el Donbass mediante un tratado de paz, Rusia tendrá que luchar por esas regiones. Y a pesar de toda su fanfarronería y los plazos que Putin impone, luchar por Donetsk es lo último que Rusia quiere hacer. Donetsk alberga algo tan temible que ya está acabando con soldados rusos a un ritmo nunca visto en la guerra, el cinturón de fortalezas. Quizá la región más peligrosa de toda Ucrania se interpone entre Putin y la toma de Donetsk, y es este cinturón el que ya está causando la enorme tasa de bajas por kilómetro cuadrado que vemos ahora en la zona. El IS-2 señala el gran desafío que enfrenta Rusia al intentar capturar el cinturón de fortalezas. El cinturón de fortalezas abarca unos 50 kilómetros de defensas que van de norte a sur a lo largo de la autopista H-20 Konstantinivka-Sloviansk y está formado por varias ciudades que sumaban 380.000 habitantes antes de la guerra. Eso te da una idea del tamaño de estas ciudades. Por más de una década, Ucrania ha fortalecido las defensas en estas ciudades,
acelerando el proceso, mientras contenía a Rusia en otras zonas de Donetsk. El cinturón de fortalezas causa grandes bajas a cualquier ejército que intente tomarlo por tierra. La densidad poblacional en un espacio pequeño refleja un desarrollo urbano que los soldados rusos aún no han visto. Esto implica muchos edificios que Ucrania puede usar contra Rusia y que los soldados rusos deben tomar para ocupar Donetsk. La guerra urbana es un trabajo lento y peligroso, incluso en las mejores circunstancias, y se vuelve aún más letal cuando el ejército invasor tiene que capturar varias ciudades que están muy cerca unas de otras. Sumando las fortificaciones ucranianas y que el cinturón de fortalezas está en terreno elevado, Rusia enfrenta una tarea literalmente cuesta arriba si quiere tomar Donetsk por la fuerza. Tengan en cuenta que el cinturón de fortalezas está lejos de ser el lugar donde Ucrania ofrecería su resistencia final. Ese término puede aplicarse en Donetsk, pero mientras Rusia lanza carne de cañón contra el cinturón de fortalezas, el tiempo necesario para derribar las defensas de Ucrania es tiempo que Ucrania puede usar para reforzar las fortificaciones más al oeste. Incluso si el cinturón de fortalezas eventualmente cae, cualquier ambición que Putin tenga de usar esta victoria como trampolín para tomar el resto de Ucrania se derrumbaría tan pronto como sus soldados miren más allá de Donetsk y descubran que más de lo mismo les espera más adentro de Ucrania. El cinturón de fortalezas está destruyendo a los soldados rusos, que apenas han avanzado. No lo notaría solo escuchando a Rusia. Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor General de Rusia, hizo afirmaciones interesantes en abril. Él dice que las tropas rusas han logrado capturar más de 1.700 kilómetros cuadrados de Ucrania, junto con 80 asentamientos hasta ahora en 2026. En marzo y abril, Rusia ha tomado 700 kilómetros cuadrados y 34 asentamientos como parte de la ofensiva de primavera, que se centra principalmente en Donetsk. Estas cifras están diseñadas para ser lo suficientemente creíbles como para crear la ilusión de que Rusia está logrando algún avance en Donetsk y en otras partes de Ucrania. Sin ser tan grandes, pueden descartarse rápidamente por la velocidad del avance ruso en la invasión a Ucrania. Pero nota que dijimos diseñadas. Según el ISW, más de 1.700 kilómetros cuadrados de Ucrania tomados en 2026 es una sobreestimación enorme. Los menos caritativos dirían que es una completa invención. Un análisis del ISW sugiere que incluso la estimación más generosa afirmaba que Rusia solo había logrado ocupar no más de 715 kilómetros cuadrados desde el inicio del año. Lo más probable es que la cifra sea en realidad mucho menor. El propio conteo del ISW, que se compila utilizando datos de fuentes abiertas, sugiere que Rusia solo ha logrado tomar 381.5 kilómetros cuadrados de Ucrania y 13 localidades hasta ahora en 2026. También hay pérdidas, casi 60 kilómetros cuadrados solo en marzo, lo que nos muestra que el ya glacial ritmo de avance de Rusia también se está viendo afectado por los contraataques ucranianos. No sabemos si Putin ve estos números, pero incluso las cifras manipuladas que le dan personas como Gerasimov bastan para generar desesperación en el Kremlin. Así se revela por qué Rusia insiste en que Ucrania entregue Donetsk. No se trata de que Rusia exija desde una posición de poder. Putin y sus compinches ven el lento ritmo de avance y las enormes bajas que están sufriendo para lograr ese avance y están haciendo todo lo posible para evitar tener que tomar Donetsk por la fuerza, aunque estén amenazando con hacer precisamente eso. Putin básicamente le dice a Ucrania que abandone una pelea que está ganando. Y la desesperación en el líder de Rusia ya empieza a notarse. Al ver que Ucrania no tiene intención de entregar Donetsk, Putin está haciendo grandes promesas de que Rusia seguirá luchando, mientras les suplica a los oligarcas rusos por dinero para ayudar a su causa. Según la Fundación para la Defensa de las Democracias, el 1 de abril se informó que Putin pidió a los empresarios más ricos de Rusia contribuir durante una reunión en marzo. Putin dijo que los dueños de negocios no deben gastar sus ganancias en sus propias empresas. Deberían donar al presupuesto estatal que financia la guerra. Sorprendentemente, la propuesta funcionó. Suleiman Karimov, un destacado oligarca, supuestamente entregó 1.23 mil millones de dólares. Otros oligarcas también aceptaron contribuir. Llamemos esto como es. Putin pide ayuda porque su guerra contra Ucrania llevó a Rusia casi a la bancarrota. Y hay otra fecha límite en el Donbass. Rusia ahora planea haber capturado la región para septiembre, según el subdirector de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, Vadim Eskivitsky. Queremos decir que Rusia puede afirmar eso tanto como quiera. Todas las cifras que hemos revelado en este video significan que podríamos llamar amablemente a esta última fecha límite un sueño imposible. Si somos menos amables, Putin debe estar loco. Ahora,
Hay otro cálculo que muestra lo inútil que será para Rusia la campaña de Putin para conquistar Ucrania. Si ampliamos el alcance de la invasión de Rusia más allá de la región de Donetsk, Rusia todavía tiene alrededor del 80% de Ucrania por capturar. Aunque Putin dice que Rusia se detendría en el Donbass si Ucrania cede ese territorio, está claro que él busca controlar todo el país. Él no se detendrá hasta lograrlo, aunque en realidad sí tendrá que hacerlo. Putin estará demasiado muerto para ver un futuro donde Rusia controle Ucrania si la guerra sigue como va ahora. Melnik lo señala. Él dice que para que Rusia tome toda Ucrania mientras absorbe su tasa actual de bajas, necesitará 183 años y 122 millones de personas para lograrlo. Podemos hacer algunos cálculos para ver si Melnik tiene razón, al menos en cuanto al número de bajas. Según GS Geography, Ucrania es el segundo país más grande de Europa y abarca 603.628 kilómetros cuadrados. Al 4 de marzo, Rusia controlaba el 19.4% de ese territorio, y como viste antes, no ha estado avanzando rápidamente desde entonces. Con base en esto, podemos decir que Rusia controla casi 111.104 kilómetros cuadrados de Ucrania, una cifra que incluye la península de Crimea, que Rusia anexó ilegalmente en 2014. Si restas lo que Rusia controla de lo que tiene Ucrania, quedan 486.524 kilómetros cuadrados de Ucrania por ocupar. Multiplica eso por 254 y no obtienes 122 millones de bajas antes de que Rusia reclame Ucrania. Obtienes 123.57. Este es un número absurdo, y parece casi demasiado obvio señalar que Rusia nunca podría sostener esto. Pero luego hay que considerar 183 años. Putin ya tiene 73 años. No sabemos qué piensas sobre la esperanza de vida humana, pero dudamos que sigas aquí en 183 años. Podrías vivir más de 2 vidas además de la que ya has vivido, y Rusia aún así no controlaría Ucrania al ritmo de progreso actual. Putin debería dejar de pensar en ganar. Si algo le muestra a Donetsk, es que debe retirar a Rusia de la guerra mientras pueda. Si no lo hace, habrá muerto hace mucho sin ver avances reales, y su sucesor tendrá que enfrentar un país consumido por el sacrificio que Putin exigió. Por cierto, Ucrania retrasa más a Rusia recuperando territorio y lanzando contraataques notables. La estrategia de defensa activa que estamos viendo en el cinturón fortificado ha sido extremadamente exitosa en el sur de Ucrania, ya que el país ha liberado una enorme cantidad de territorio. Descubre más en nuestro video, y si te gustó este video, asegúrate de suscribirte a The Military Show para ver más análisis de las cifras que hay detrás de la guerra en Ucrania. Y como siempre, gracias por vernos.